Dios les bendiga. Aquí estamos una vez más. En esta ocasión quiero hablar un poco acerca del tema que tanto insistimos nosotros los creyentes en cuanto a las personas que busquen a Dios, ya que las personas se preguntarán, ¿y cuál será tanta la insistencia o cuál tanto es el deseo o el anhelo de que los creyentes deseamos que todas las personas procedan al arrepentimiento y busquen al Señor? Pero en esta hora pues quiero mostrarles en breve o explicarles en breve el motivo del por qué es que nosotros pues estamos muy interesados y deseosos y ansiosos de que todos los amigos y parientes que no temen o no sirven al Señor pues le busquen, porque quiero decirles de que la naturaleza del hombre pues está en pecado, nace en pecado, ¿verdad? Por la herencia del primer hombre, del primer Adán. Entonces dice la palabra de Dios que el pecado es el que nos hace la separación con Dios. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces claramente está que el hombre, cuando está alejado de los caminos del Señor o no ha hecho pacto con Él, está alejado. ¿Y de qué manera está alejado? Está alejado porque el pecado es quien lo separa. Mientras el hombre no está caminando dentro del Evangelio, en el camino de salvación, esta persona, aunque diga ser hijo de Dios, pero si no practica lo que dice la palabra del Señor, está separado de Dios. Entonces, mientras el hombre y la mujer en esta tierra se deleita en el pecado, lo único que le espera, no porque nosotros lo querramos o deseemos, es la muerte, porque así está escrito en Romanos 6:23, dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir con esto que primeramente el ser humano tiene que reconocer que está en pecado, y aunque no se haya desenfrenado, no se haya descarriado, no se haya corrompido al extremo, por naturaleza el hombre nace bajo pecado. Entonces ese es el primer paso. Eso es lo primero que el hombre tiene que reconocer, que está en pecado. Y el pecado lo aleja de Dios. Y al final, si la persona no se arrepiente, no se convierte, no persevera en el Evangelio, esta persona lo que le espera es la muerte, como está en Romanos 6:23. Lo repito, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el único camino de salvación, la única escapatoria es recibir al Señor, y por eso es que Él en Apocalipsis 3:20 nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Él hace una invitación a todo el género humano para que abra la puerta de su corazón. El Señor quiere entrar para morar en Él. Por esa causa es que las personas hoy en día, aunque tengan conocimiento del bien y del mal, no pueden separarse de hacer el mal, no pueden hacer el bien naturalmente, porque por voluntad propia no se puede rechazar el pecado. Esto es solo con la ayuda de Dios. Media vez el Señor entre a su corazón, media vez el Señor empieza a monitorear su vida, entonces es cuando la persona puede empezar a rechazar el pecado. Por eso es que Él hace una invitación: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo, dice el Señor en su grande amor. Porque Él quiere tener el control de su vida para que pueda usted desechar el pecado. Entonces, lo único que le resta al hombre es lo que está en la palabra de Dios, según Juan 1:12. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero esto es a todos los que le reciben. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente así el hombre pasa a ser legítimamente hijo de Dios.
el que le recibe en su corazón, el que cree en el nombre del Señor Jesús. Entonces ese es el detalle. Primer paso, reconocer que el hombre está alejado de Dios, que está en pecado. Segundo paso es recibirle, porque hay conocimiento que si se persevera en el pecado, solamente la muerte le espera. Posteriormente, pues la decisión de recibir al Señor en su corazón. Y es allí cuando el Señor muestra su amor, porque está escrito en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí muestra el Señor su amor, dando oportunidad al pecador para que se arrepienta, dando oportunidad al pecador para que analice el estado en que se encuentra viviendo actualmente, y que si esta persona se mantiene en esas prácticas, lo único que le espera es la muerte eterna, la muerte segunda. Entonces ahí muestra el Señor su amor, que dio un salvoconducto, que vino a derramar su sangre en aquella cruz. Vino a derramar su sangre, a ofrecer su cuerpo en sacrificio para darle la salvación a todo aquel que en Él crea. Entonces el Señor dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese es el amor de Dios. Eso es lo que presentamos y esos son los pasos a seguir. Solamente es una manera de poder expresar el deber del ser humano. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en el camino? ¿Qué es lo que el Señor ha dado oportunidad para que todas las personas procedan al arrepentimiento? Por lo tanto, es la hora de tomar buenas decisiones. Primeramente, al ser humano no se le dificulta reconocer que sí está en pecado. Posteriormente, darse cuenta que si se mantiene en el pecado, solamente la muerte podrá heredar. Y cuando se dice la muerte, se refiere a la segunda muerte, a la condenación en el lago de fuego. Por lo tanto, el Señor está esperando a las almas hasta este momento. Mientras hay vida, hay esperanza. El Señor está a las puertas llamando a cada pecador a que proceda al arrepentimiento. Esa es nuestra invitación. Así de que yo hago este pensamiento en este día para que reconozcan por qué razón y por qué motivo es la insistencia de la predicación del Evangelio, para que las personas reciban al Señor Jesús en su corazón. Solamente que el Señor Jesús les bendiga.